El día de hoy vamos a ver lo que es la arquitectura romana o arte romano. En el siglo VIII a.C., la península itálica estaba ocupada por un conjunto de pueblos, entre los cuales destacan los etruscos y los latinos. Ya para el año 754 a.C., los latinos fueron dominados por los etruscos y adoptaron una forma de gobierno, la cual vamos a conocer como monarquía. Para el siglo VI, los latinos se sublevaron contra la dominación etrusca y expulsaron de Roma a sus reyes, instaurando así una nueva forma de gobierno, la cual vamos a conocer como la República. Con Teodosio se va a dividir el imperio. Para el año 379, este va a quedar dividido en Oriente y Occidente. Algo realmente importante que tenemos que destacar es de que con el Edicto de Milán en el año 313, Constantino va a dar la apertura para que pueda darse una nueva reforma en este territorio. Teodosio, con el Edicto de Tesalónico del 379, va a establecer la religión católica como algo realmente oficial. La civilización romana va a tener algunos avances de la cultura helénica, las cuales las va a mezclar con las propias, surgiendo así una cultura grecorromana. ¿Cuáles van a ser las características de esta? Bueno, dentro de su legado cultural va a tener la romanización, como el alfabeto, el calendario, el latín, el derecho, algunas instituciones republicanas y la arquitectura. La sociedad va a ser teocéntrica, va a tener una política imperialista, una economía esclavista, va a desarrollar una arquitectura ecléctica y una religión politeísta. El arte romano, como ya lo mencionamos, va a adquirir una arquitectura ecléctica. ¿Qué significa esto? Que su arte adopta varios elementos artísticos de otros pueblos dominados. En este caso vamos a tener una fusión de los etruscos y de los griegos. Por ejemplo, los etruscos van a desarrollaron el gusto por el retrato, el modelo de los sarcófagos, el empleo del arco dentro de la arquitectura, la utilización de la bóveda y la implementación de la columna toscana. Los griegos, como ustedes ya saben, van a utilizar el arquitrabe, los órdenes arquitectónicos y algunos tipos de edificios. Ahora, dentro del arte romano, volvemos a reiterar el eclecticismo, el cual va a expresar la combinación de varios elementos arquitectónicos. El arte en este momento va a ser un vehículo donde va a canalizar los ideales políticos del Estado. ¿Qué quiere decir? Que va a predominar un arte estatal, donde va a cumplir la función de adornar y ser útil en algunos aspectos del arte romano. El arte va a estar enfocado principalmente en la propaganda del poder. Y pocos nombres de artistas y arquitectos van a sobresalir en este momento. Muchos de ellos van a ser de origen griego, donde van a glorificar algunas habilidades artísticas de origen griego. Ahora, el romano va a estar más interesado por la belleza, por la filosofía o por las artes en general, a diferencia de la arquitectura griega. El arte romano va a ser más pragmático. Este va a ser un vehículo en el cual va a canalizar los ideales políticos del Estado. Va a promocionar los ideales del poder. Y el griego no. El griego va a tener un esplendor dentro de la estética de los frisos, de las columnas, como ya lo vimos en el Partenón. Los romanos van a transformar el lenguaje artístico de los griegos, lo van a convertir en algo más abstracto, adecuándolo a las necesidades cotidianas e históricas. Van a establecer en algunos de sus elementos narraciones indirectas y mitológicas que se van a convertir en la exaltación individual de sus gestos o de sus
historias concretas. Vamos a ver que en este momento se va a fusionar el platonismo helénico y el aristotelismo romano. La arquitectura romana va a tener varias características. Va a ser un arte en el cual se le va a integrar el sinónimo de buscar una originalidad. Va a tener un carácter utilitario, va a anteponer la funcionalidad a los valores estéticos de la obra. Va a buscar obras grandiosas, permanentes y duraderas. Más que artistas, van a haber arquitectos e ingenieros. La arquitectura va a tener un carácter urbanístico y funcional al servicio del Imperio Romano. Frente a la concepción griega de la arquitectura, que prima del espacio exterior, el arte romano comienza a valorar el espacio interior de los edificios. Va a conjugar en uno mismo el edificio con diferentes soluciones constructivas, por ejemplo, el arco y el dintel, diferentes órdenes dentro de sus columnas, cubiertas arquitrabadas y abovedadas. Ahora, Grecia y Roma son dos espacios arquitectónicos totalmente diferentes. Si ustedes pueden observar, el espacio de la arquitectura griega va a ser un espacio más estático, va a ser una arquitectura con un volumen externo. En cambio, la arquitectura romana va a ser una arquitectura con un espacio más dinámico, una arquitectura con un volumen interno. Ahora, dentro del interior del Panteón de Roma, nosotros podemos observar varios elementos como el volumen, la perspectiva, el espacio, y vamos a encontrar el arco y el dintel en un mismo edificio, el cual va a generar amplitud espacial, monumentabilidad, que va a responder al ansia de propaganda del imperio y al deseo de crear obras realmente bellas. Ahora, ¿cuáles van a ser los elementos arquitectónicos más importantes? Bueno, tenemos elementos sustentantes y elementos sustentados. ¿Cuáles van a ser los elementos sustentantes? Bueno, los muros, los cuales van a ser muy gruesos, la utilización de columnas, pilares y pilastras y los órdenes arquitectónicos. En este caso, también tenemos que agregar elementos eclépticos, tradicionales e innovadores. En este caso vamos a tener para la arquitectura romana los 5 órdenes: el toscano, el dórico, el jónico, el corintio y el compuesto. Van a ser estos elementos que van a ser la parte fundamental de la arquitectura romana. Los elementos sustentados van a ser las cubiertas arquitrabadas, el arco de medio punto, la bóveda de arista, de cañón y cúpulas semiesféricas. Ahora, ¿cuáles van a ser los materiales que van a utilizar? Bueno, tenemos el cemento, el ladrillo, el hormigón, sillar, el revestimiento de teselas y de mármol. Van a utilizar el aparejo y argamasas, mortero y piedra y ladrillo. Vamos a tener una superposición de órdenes utilizando el ábsidet y cúpulas como ejes de simetría, ya sean horizontales y verticales respectivamente. El hormigón va a ser una creación romana. Es un material hecho a base de arena, guijarros, cal y agua, el cual va a permitir construir edificios sólidos, pues al secar forma un bloque pétreo que tiene una duración eterna. Por lo tanto, va a responder a los ideales del Imperio Romano, que va a ser la eternidad. Otro elemento fundamental que va a ser utilizado por los romanos es el ladrillo, el cual es un adobe de barro cocido al sol. Se conocía desde la antigüedad, aunque los romanos lo emplearan. Tendrá mayor importancia el ladrillo cocido al horno, que se documenta desde el 50 a.C. Pronto se va a convertir en uno de los elementos constructivos que con el hormigón van a caracterizar mejor que ninguno a otro
en la arquitectura imperial, sobre todo el de la propia ciudad de Roma. El ladrillo y el hormigón presentan las desventajas de que permiten construcciones más espaciosas. Son más baratos y no había que transportarlos de un lugar a otro, los había en cualquier lugar, pero tienen la desventaja de que son toscos, por eso se les revestían con mármoles y estucos, con el fin de enriquecer el edificio. Ahora, otros elementos que van a utilizar va a ser aparejos dentro de la arquitectura romana, como lo están observando. Estos tenían un elemento fundamental dentro de la arquitectura romana. Dentro de los elementos importantes de la arquitectura romana podemos encontrar los aparejos que van a ser algo fundamental en su construcción. Por ejemplo, encontramos muros de ladrillos dobles y reforzados, muros de mampostería y muros de sillería. Según la disposición de los materiales en el muro, se obtenían diferentes aparejos. De los elementos más importantes de la arquitectura romana va a ser la integración del orden clásico de la arquitectura griega, la cual se va a agregar dos columnas más, el orden compuesto, como ustedes pueden observar en la imagen, y el orden toscano. También va a integrar la combinación de arcos de medio punto y estructuras adinteladas. Estos van a ser aportes que van a ser fundamental para la arquitectura romana. Dentro de la estructura urbana vamos a encontrar la ciudad, que va a ser el centro de la vida política, social y comercial de la civilización romana. El arte romano va a ser un arte urbano. La ciudad va a tener dos calles, Cardus y Decumanos. En el crucero de estas dos calles se van a encontrar el foro, donde se van a concentrar los principales edificios, como cuáles: la curia, la basílica, templos, capitolios, monumentos conmemorativos, edificios lúdicos y otros. Ahora, ¿cuáles van a ser los tipos de edificios que vamos a encontrar? Bueno, urbanos e interurbanos. Ejemplos: acueductos, calzadas, puentes, puertos, faros, murallas, casas y villas. Vamos a encontrar que para las reuniones públicas se van a utilizar las termas o las basílicas. Los edificios conmemorativos van a ser el arco de triunfo y las columnas. Para llevar a cabo los espectáculos se van a utilizar los teatros, el anfiteatro y el circo. Y para elementos religiosos y funerarios vamos a tener templos, aras y tumbas. Ahora, foros, acueductos, pantanos, calzadas, puentes, puertos, faros, murallas, casas y villas son los ejemplos que a continuación estamos ilustrando como parte fundamental de estos vestigios arquitectónicos. Vamos a encontrar también dentro de la estructura urbana una doble inspiración. En este caso, por primera vez encontramos el plano hipodámico griego y algunos campamentos romanos, como pueden observar en la imagen. Al hablar de ciudad, no podemos dejar de lado a Hipódamo de Mileto, a quien se le considera ser el padre del urbanismo endamero. Este griego fue el primero o de los primeros en establecer la cuadrícula para una regulación óptima de la ciudad. Primero, realiza la planificación de ciudades griegas y de manera posterior su ejemplo pasa a Roma, en el cual es perfeccionado ya en el mundo civil mediante los agrimensores, profesionales cualificados que hacen de la planificación urbana un arte. Se supone que la idealización de la ciudad en un momento surge de la escuela jónica del pensamiento y se impone en el siglo VI a.C., partiendo desde Mileto, para buscar la geometría del trazo mediante una sencilla red ortogonal y con ello la majestuosidad de la ciudad. Como podemos ver este ejemplo. El foro va a ser un centro neurálgico de la ciudad. Venía a ser una adaptación de las ágoras griegas. Por ello se construían como una gran plaza de reunión pública donde se levantaba un templo y comercios alrededor.
Cuando la ciudad fue evolucionando, se fueron añadiendo monumentos conmemorativos, edificios institucionales, entre otros. En el caso concreto de la ciudad de Roma, se multiplicaron los foros, llegando a haber hasta 17, de los cuales los más importantes fueron los de la época de César y Trajano. El esquema hipodámico se adapta perfectamente a la mentalidad práctica romana, por lo que no extraña que se apliquen en los campamentos romanos y a las ciudades de ahí generadas, puesto que permitían gran rapidez, desplazamiento en cualquier dirección. En tiempos antiguos, cada ciudad tenía un foro, que no solo servía para transacciones legales, actividades políticas y religiosas, negocios comerciales, sino también como zona para juegos públicos, entretenimientos, representaciones teatrales, combates de gladiadores y luchas o carreras. Si ustedes pueden observar, tenemos en la diapositiva la ciudad de Roma con sus diferentes distribuciones. Roma contó con 17 foros a lo largo de su historia urbana. A continuación tenemos algunos ejemplos: el foro de Julio César, el foro de Augusto, como parte fundamental. En un principio, el foro era un espacio abierto, sin edificios, en el que la gente se reunía los días de mercado y en las fiestas religiosas, para algunas elecciones o para otros acontecimientos públicos. Con el paso del tiempo, se convirtió en el centro político donde estaban los edificios civiles, administrativos y algunos templos importantes. Con frecuencia tenían arcos en ambos extremos de las calles o carreteras que lo atravesaban. A continuación estamos viendo algunos ejemplos de foros romanos, por ejemplo el templo de Saturno. En el foro se situaban los edificios públicos más importantes de la ciudad: basílicas, templos, teatros, anfiteatros. Todas las ciudades romanas contaban con un foro, pero lo más importante, como Roma, podían tener varios. Foro de Trajano, aproximadamente entre el año 107 y el 112, estuvo a cargo del arquitecto Apolodoro de Damasco. Otro elemento importante de la arquitectura va a ser la arquitectura doméstica. Cuando la vida urbana estaba muy desarrollada en una civilización, es porque ésta ha alcanzado un grado de complejidad que se va a manifestar en la gran diversidad de actividades existentes en la sociedad, entre cuyos miembros hay diferencias económicas y sociales realmente muy importantes. Un símbolo de la misma suele ser la vivienda. Por esta razón, entre los romanos existieron diferentes tipos de casas, según la riqueza o pobreza de cada cual. La domus es la vivienda unifamiliar. Los mejores ejemplos están en Pompeya, donde la domus era la residencia de los ciudadanos ricos que la ocupaban con su familia, aunque había casos en los que varias familias adquirían una casa y se repartían el espacio. El modelo primitivo es de origen etrusco, planta rectangular y de un solo piso, en el que se distinguían tres zonas: la entrada, un cuerpo central abierto al aire, y la luz, patio y jardín. Las diversas dependencias interiores se destinaban a un solo uso: comedor, dormitorio. Es una construcción muy cerrada al exterior, sin apenas ventanas, o si aparecen son algunas muy irregulares. Como podemos observar, una planta arquitectónica de este tipo de vivienda, la domus. Este tipo de vivienda fue evolucionando con el tiempo y sobre todo tras el contacto con la cultura griega. Se amplió y tomó una forma definitiva. Van a ser casas de una sola planta, de una forma rectangular, como pueden observar, cerradas al exterior y organizadas a partir de un eje de simetría. La puerta principal se abre a la calle y conduce a un corredor o vestíbulo que continúa hasta el atrium. Se trata de un gran patio rectangular o cuadrado con peristilo o pórtico que rodea el espacio vacío, con apertura en el techo, con pluvio, inclinando hacia el interior, con el fin de que
resbalar el agua de la lluvia, que era recogida en una pila rectangular ubicada en el centro y que después pasaba a una cisterna subterránea. Originalmente el atrium era el lugar donde ardía el fuego y la familia trabajaba, comía y dormía, como se pueden observar en la planta arquitectónica y la maqueta. Pueden observar, estos son ejemplos de algunas casas romanas consideradas domos. Si ustedes pueden observar, vamos a encontrar algunos elementos decorativos de lujo, como va a ser el mosaico. También podemos encontrar el triclinio, que era el comedor de lujo de la casa romana, el cual se encontraba adornada en sus paredes con pinturas al fresco. Pueden observar también del lado derecho el peristilo, que es la parte más interior de la casa romana, el cual consistía en un jardín rodeado de un pórtico que estaba soportado por columnas. Y otro elemento importante va a ser el impluvium, que va a ayudar a generar la captación de lluvia. Otro elemento importante de residencias que vamos a encontrar de la arquitectura romana van a ser las villas, los cuales eran unas granjas que se encontraban en una finca de explotación agrícola y eran residencias familiares. Una casa que estaba destinada para el descanso se situaba en el campo o afuera de la ciudad o en medio de campos de labranza. Sus dimensiones y características dependían de la riqueza de sus propietarios. Vamos a encontrar dos tipos de villas, las de granja y las de residencia. ¿Cuáles van a ser las de granjas? Estas estaban dedicadas a los trabajos propios del campo y tenían una serie de construcciones aptas para esta función. El conjunto de estas construcciones formaban la villa rústica. En cambio, la villa como residencia podía estar formada por grandes edificios de pavimentos decorados con mosaicos y paredes con bellas pinturas. Tenían jardines con fuentes y estatuas y están en alguna parte del campo, formaban una villa urbana. A continuación pueden observar una planta arquitectónica de un plano de la villa rústica que se encuentra cerca de Pompeya. Esta es la Villa Adriana en Tivoli. Otro elemento arquitectónico de vivienda que vamos a encontrar en épocas romanas van a ser las insulaes, las cuales van a ser viviendas plurifamiliares. Su origen se va a encontrar dentro de la sobrepoblación. A falta de espacios y condiciones realmente precarias, se van a construir edificios hasta de 5 pisos con balcones y ventanas al exterior. Estas casas son estrechas, son poco confortables, carecen de agua, retrete, tenían poca luz y una mala calidad de materiales. Todo el entramado de vigas eran de madera y hacían que los incendios se llevaran con manera frecuente. Otro tipo de viviendas son las ínsulas, la cual la mayoría eran de alquiler y en ella vivía la clase popular en condiciones deficientes. No tenían servicios y por lo general era un peligro vivir en ellas. Aquí tenemos algunos ejemplos de este tipo de viviendas. Otro elemento importante dentro de la arquitectura van a ser la construcción de acueductos. Los acueductos son una obra de ingeniería para transportar el agua a las ciudades. Se construía para salvar los desniveles formados por arquerías sobre las que van los canales al descubierto. Otro elemento importante también van a ser la construcción de puentes. La red de calzadas necesitaba atravesar montañas y pasar sobre grandes ríos y es por ello que se empezaron a construir este tipo de elementos. Van a ser obras de carácter militar y comercial
y su infraestructura es necesaria o fue necesaria para el desarrollo económico y la dominación del imperio. Estos son algunos ejemplos de acueductos. Algo realmente importante, que los acueductos van a tener la función de trasladar o llevar agua a las ciudades romanas. El que a continuación ustedes pueden observar, se cree que fue construido alrededor del 19 a.C., pero en excavaciones recientes se encuentra o se data de que pertenece al siglo I después de Cristo. Los acueductos van a tener como base principal el arco. La base de los puentes romanos, en su mayoría, son el arco. Es un sistema de construcción que van a heredar de los etruscos y que van a desarrollar y perfeccionar. Estos son algunos de los ejemplos que ustedes pueden observar de acueductos en diferentes territorios. Este es el puente de Alcantarát. La imagen que a continuación ustedes pueden observar es la imagen del puente de Alcantarán sobre el Tajo. Fue construido entre los años 105 y 106 por el arquitecto romano Cayo Iulio Láser, en la vía que comunicaba Norba, actual Cáceres, con Conibriga, hoy Condexia, por lo que es un acceso importante para la ciudad. Posiblemente estemos ante el puente romano más relevante de los que quedan en el mundo. De hecho, su nombre, Alcantarát, quiere decir el puente en árabe, suficiente para comprender la importancia de esta obra. Si ustedes pueden observar, en contraste, observamos un puente y observamos una presa. Realmente es un contraste que nos indica la forma en la que actualmente estamos viendo. Sillares de granito almohadillados, colocados en seco a soga y tizón. En algunas ocasiones están unidas con grapas metálicas. La altura total del puente es de 57 metros, que aumenta si contamos los 14 metros del Arco del Triunfo. A continuación podemos observar algunos puentes con arcos, los cuales actualmente tienen inscripciones romanas. Estos son algunos puentes sobre el río de Cares. Otro elemento importante que vamos a encontrar van a ser las calzadas romanas, las cuales fueron una obra de ingeniería de piedra absolutamente definitiva, que permitía la expansión del imperio, comercio y civilización romana por todas las cuencas del Mediterráneo. Resulta realmente importante ver cómo han sobrevivido hasta nuestro tiempo. Si ustedes pueden observar, del lado derecho todavía existe la vía Apia. Este tipo de calzadas tenía un espesor de 90 a 120 centímetros y estaban compuestas por 3 capas de piedras argamasadas cada vez más finas, con una capa de bloques de piedras encajadas en la parte superior. Según la ley romana, toda persona tenía derecho a usar las calzadas, pero los responsables de mantenimiento eran los habitantes del distrito por el que pasaba. Este sistema era eficaz para mantener las calzadas en buen estado mientras existiera una autoridad central que lo impusiera. Si ustedes pueden observar en la siguiente imagen, tenemos 80.000 kilómetros de calzadas que van a unir las tierras de Europa y 400.000 kilómetros de calzadas locales. Es realmente una cantidad enorme de calzadas construidas prácticamente en todo el imperio. Estas son algunas calzadas de la Vía de la Plata, como podemos observar, la vía Apia. Otro elemento importante van a ser las reuniones públicas. Estas se realizaban en termas, como pueden observar, y en basílicas.
¿Qué van a ser las basílicas? Van a ser edificios de carácter administrativo y comercial, sedes de la administración de justicia, centros de reuniones para las relaciones comerciales y negocios. También llegaban a ser lugares de encuentro. El modelo procede de la Grecia helénica. Es una planta rectangular y consta de una nave central, con vanos en la parte superior para iluminar el recinto. Va a tener dos laterales de menor altura y más estrechas, separadas con columnatas. El muro de fondo tiene una forma semicircular, un ábside. Las cubiertas de este edificio eran bóvedas de cañón en las naves laterales y de arista en la central. Este es un ejemplo de la Basílica de Magencio, que se encuentra en Roma. Las termas romanas eran baños públicos con estancias reservadas para actividades de gimnasia o actividades lúdicas. También eran consideradas lugares de reunión y a ellas acudían gente que no podía permitirse tener una en casa, como los plebeyos o los esclavos. Aquí tenemos algunos ejemplos de termas y vamos a ver a continuación la estructura como pueden observarla en la diapositiva. Encontramos algunos tipos de edificios, en este caso los de espectáculos, que se van a encontrar divididos en teatros, anfiteatros y circos. El teatro es un lugar donde se desarrollaba la representación teatral. Este se va a derivar del griego, pero su diferencia es que la cavea se sitúa sobre una serie de galerías abovedadas y con una fachada exterior de estructura mixta, de arco, bóveda y adintelamiento, superposicionada de órdenes. Es un edificio cerrado. Las partes del teatro es graderío, orquesta, proscenio y escena. Este es un teatro romano. El teatro de Mérida va a ser una simulación del teatro romano. Estos son ejemplos del teatro romano. El anfiteatro va a ser un edificio formado por dos teatros juntos. También va a ser creación romana. Esta era para celebrar luchas de fieras y de gladiadores, combates navales y también se realizaban algunos sacrificios humanos. Estos eran de ladrones y de disidentes. Tenía una planta elíptica y estaba cerrado. Fachada similar a la del teatro. Va a constar de arena y cavia. El más importante era el Coliseo de Roma. En el Coliseo tenían lugar luchas de gladiadores y espectáculos públicos. Se construyó al este del Foro Romano y las obras empezaron entre el 70 después de Cristo y el 72 después de Cristo, bajo el mandato del emperador Vespasiano. El anfiteatro, que era el más grande jamás construido en el Imperio Romano, se completó en el 80 después de Cristo por Tito y fue modificado durante el reinado de Domiciano. El Coliseo, originalmente llamado Anfiteatro de Flavio, es un gran edificio situado en el centro de la ciudad de Roma, capital de Italia. En la antigüedad poseía un aforo para 50.000 espectadores con 80 filas de gradas. Los que estaban cerca de la arena era el emperador y los senadores, y a medida que se ascendía, se situaban los estratos inferiores de la sociedad. Esta es una planta del Coliseo. Aunque la estructura estaba seriamente dañada debido a los terremotos y a los picapedros, el Coliseo siempre ha sido visto como un ícono de Roma imperial y es uno de los ejemplos mejores conservados de la arquitectura romana. Este
Esta es una vista nocturna del Coliseo. Se pueden apreciar las galerías de ascenso abovedadas. El Coliseo se usó durante casi 500 años, celebrándose los últimos juegos de la historia en el siglo VI, bastante más tarde de la tradicional fecha de la caída del Imperio Romano. Así como las peleas de gladiadores, muchos otros espectáculos públicos tenían lugar en este sitio. Esta es una vista. La arena y el cavea del Coliseo. El edificio dejó de ser usado para espectáculos en la Alta Edad Media. Más tarde fue reutilizado como refugio, fábrica, sede de una orden religiosa, fortaleza, cantera y santuario cristiano. El circo va a ser un edificio donde se van a adaptar de manera posterior el hipódromo, el cual va a tener una planta rectangular con un lado curvo. En este lugar competían 4 equipos que se vestían de verde, rojo, azul y blanco, representando los elementos, y cada uno conducía 4 caballos, representando las estaciones. Una carrera duraba 7 vueltas y cada día habían 24 carreras. Frecuentemente se distribuían, aunque se suponía que el pan y circo apaciguaba al pueblo. Este es un ejemplo del circo donde nos indica la estructura, las gradas y la espina. Vamos a encontrar también en Roma edificios conmemorativos, por ejemplo, arcos del triunfo, columnas, los cuales van a ser realmente importantes para la arquitectura romana. Encontramos diferentes tipos de arco. El simple, el cual está coronado con un entablamiento con inscripciones y sustentado por columnas o pilares adosados. Sobre él se alza una arquitrabe con la cornisa en la que se lee el texto del motivo del edificio. De manera posterior también vamos a encontrar el de 3 arcos. Esos son más comunes en todo el mundo romano, excepto en España. Mantiene una estructura constante de 2 laterales más pequeños y uno central más amplio. En ocasiones servían como puertas de control de las ciudades, con el vano central más grande. Pasaban los carruajes y animales, y por los laterales las personas. Uno era para entrar y el otro era para salir. Los romanos percibieron que el arco de medio punto constituía una forma geométrica que aportaba la firmeza, reposo y elegancia, totalmente suficiente para asumir la subordinación de una estructura rectangular externa, cargada de helenismo, sin debilitar la fuerza y la expresión. La forma en que logra esta conjunción constituye la mayor aportación de la arquitectura romana a la composición de la fachada. El arco, como ya hemos venido analizando, fue realmente importante y fue utilizado dentro de la arquitectura romana. Roma supo realizar una feliz síntesis aplicando el vocabulario estético griego a un monumento de tipo original, como el Arco del Triunfo. La estructura dintelada y el arco de medio punto, que mecánicamente pertenece más al divorcio que la conjunción, son aceptados y cada uno juega un papel importante, que va a dar belleza y simetría. El arco que a continuación estamos observando está decorado con casetones y a ambos lados hay representaciones de la entrada de Tito en Jerusalén, honrando por los soldados que llevan el candelabro de 7 brazos. Las figuras que lo adornan se mueven entre lo real y lo divino, fundiéndose en una sola. A continuación estamos viendo el arco de Tito, que se encuentra situado en la Vía Sacra, justo al sudeste del Foro de Roma. Fue construido poco después de la muerte del emperador.
Este es un arco de un solo vano, el más antiguo que se conserva en Roma. Toda la información está inscrita sobre el mismo. Ahora, el arco de Tito tiene un entablamento y este está formado por un arquitrabe de 3 bandas, un friso que representa el desfile triunfal de las legiones romanas en Jerusalén y una cornisa que soporta el atrio. El arco, como hemos estado analizando, en este caso tiene 3 cuerpos en altura, podio, arco y entablamento. A lo ancho también pueden apreciarse otros 3 cuerpos, como están observando en la diapositiva. El arco de Constantino se encuentra en Roma, entre el Coliseo y la colina de Palatino. Se erigió para conmemorar la victoria de Constantino I el Grande en la batalla del puente de Milvio. Las columnas son de época de Flavia. Hay esculturas de Trajano y los tondos de la época de Adriano. También vamos a encontrar relieves de la época de Constantino. Para su decoración se expoliaron otros arcos de triunfo y otros monumentos. Los arcos de triunfo son uno de los monumentos más importantes del Imperio Romano, porque van a dar honor y gloria a cada uno de sus representantes. Los arcos se colocaban en el acceso principal de las ciudades para recordar a sus habitantes la grandeza y la fortaleza del imperio. Los romanos van a utilizar las columnas para glorificar a sus emperadores. Ustedes están observando la columna trajana, la cual va a estar levantada para celebrar la conquista de Dacia. Es la columna de Aurelio. Esta va a conmemorar victorias sobre los germanos. Otros edificios que vamos a encontrar van a ser religiosos y funerarios. En este caso encontramos templos, aras y tumbas. La religión romana, al igual que la griega, va a estar basada en una compleja mitología, la cual va a tener una jerarquía. Muchas de ellas provienen del Olimpo griego. Este hecho va a favorecer la construcción de algún tipo específico de construcción. Por ejemplo, tenemos el templo romano, que a diferencia del templo griego, esta se situaba sobre un alto podio, el cual se accedía por unas escaleras. Podían tener plantas rectangulares o circulares. De plantas regulares se va a derivar de la arquitectura griega. Los templos griegos tenían un pórtico con columnas, la sella maciza y cerrada y el podium o el plinto, como pueden observar en las siguientes imágenes. A continuación estamos viendo la diferencia de un templo griego y de un templo romano. Tenemos algunos elementos que nos van a permitir identificar cada uno de estos elementos. A continuación se está observando un pórtico, el cual tiene un arquitrabe dividido en franja, un friso decorado con motivos vegetales y cornisas. Las columnas con fustes estriados y capiteles corintios. Las pueden observar en las siguientes imágenes. A continuación tenemos el templo de la fortuna viril del siglo I a.C. Es una de las muestras mejores conservadas de la arquitectura religiosa de la arquitectura romana dentro de la República. Este es el templo desde diferentes perspectivas. A continuación tenemos el templo de Vesta. Es el edificio más antiguo de mármol que se conserva en Roma, donde ustedes pueden observar una planta circular, que también constaba con algunos antecedentes itálicos y algunos elementos griegos. Su forma circular determinó el nombre que llevó por mucho tiempo, Templo de Vesta.
Vamos a encontrar también el Panteón de Roma, templo romano dedicado a varias divinidades, especialmente Venus y Martes. El alzado del Panteón de Roma sufrió varios incendios y quedó casi destruido. El emperador Adriano lo reconstruyó hacia el 123 y fue reconstruido para poder establecer algunos elementos de la misma estructura. A continuación ven el alzado del Panteón de Roma con un atrio. El Panteón de Roma tiene una estructura, un óculo de clave de 9 metros de diámetro, una bóveda semiesférica de 43.50 metros de altura y una rotonda cilíndrica, como pueden observar en la imagen. La planta del Panteón romano es la que a continuación se está ilustrando. En el vestíbulo vamos a encontrar columnas y pilastras corintias y sobre ellas arquitraves del pórtico. La cúpula de 4 de esferas de una de las capillas que aligeran el muro. El método exacto que se llevó a cabo para su realización todavía es desconocido, aunque se infiere que se debe a la calidad de hormigón empleado y a la gradación de materiales que se van haciendo más ligeros conforme se va ascendiendo. Basalto en los cimientos, ladrillo a continuación y piedra volcánica porosa para las partes más altas. La cúpula se monta sobre un tambor cilíndrico, aligerado por nichos rectangulares y circulares, exedras. Los enormes empujes que generan una cubierta de tales dimensiones son contrarrestados por medio de arcos de descarga de ladrillos embebidos radialmente dentro de la masa de hormigón del muro. También vamos a encontrar múltiples perspectivas a través del óculo. La luz modifica la superficie. La cúpula del panteón es la más antigua en superestructura. La belleza arquitectónica no nace ya de la materia, de su diseño y de su ritmo, sino de la amplitud y de las proporciones del vacío delimitada. La abertura circular del centro de la cúpula inunda de luz el edificio y proyecta sobre las paredes un círculo móvil de luz solar. Presencia que actúa. En este caso, el espacio interno está presente de manera grandiosa, y si bien los romanos no tenían el refinamiento sensible de los escultores griegos, poseían el contrario del genio de los constructores, que en el fondo establecían una arquitectura completa, como pueden observar en las imágenes. También otro elemento que se van a agregar van a ser los casetones, que van a constituir una gran contribución a la estética, al aspecto de la cúpula, porque se hace presente en su forma esférica, definiendo la curva y el retroceso mediante luces y sombras. La naturaleza va a jugar un papel importante con la arquitectura, ofreciendo una peculiar imagen dinámica en la que se destacan dos elementos principales del panteón, el óculo y los casetones. El espacio interior adquiere un sentido simbólico, convirtiéndose en una representación de la bóveda celeste en la que el óculo es el sol. La arquitectura romana es el resultado de una síntesis nutridos de tradiciones estéticas y técnicas griegas, las cuales supieron resolver algunos problemas que se fueron encontrando a través del tiempo. La imaginación va a estar servida del progreso técnico que va a crear nuevas herramientas, nuevas técnicas y nuevas perspectivas. La posición que adopta en este momento la arquitectura nos va a asombrar porque se va a hacer una fusión de diferentes tipos de arquitectura, llamada así una arquitectura ecléctica.
ecléctica, que va a tener la fusión de la arquitectura etrusca, la arquitectura griega, y vamos a obtener una nueva arquitectura que va a ser la romana.